En el fútbol hay varios tipos de rivalidades. Están los derbis entre equipos de la misma ciudad o región. Luego están los clásicos entre los clubes poderosos de cada país. Y finalmente están las rivalidades más especiales, las que envuelven a los individuos. Aquellos que independientemente del equipo en el que jueguen, parece que nacieron para competir el uno contra el otro. Nacieron en el mismo país y en la misma época. Jugaban en idéntica posición y portaban idéntico número. Ambos leyendas de sus clubes y ambos inútiles en la selección inglesa. Cuando jugaban juntos se desdibujaban, aunque como rivales, eso sí, sensacionales. Protagonizaron más de una década de épicos duelos entre Chelsea y Liverpool. Frank Lampard fue el rival al que más veces se enfrentó en toda su carrera Steven Gerrard. 34 duelos, 16 victorias para el de azul, 11 para el de rojo y 7 empates. Juntos jugaron aún más veces, 71. El partido número 67, un Inglaterra 4, Moldavia 0, fue el único en el que por fin conectaron a gol. Lo nunca visto, pase de Lampard y gol de Gerrard. Ambos ganaron la Champions League. Fueron MVP de la Premier League varias veces. Diferencias pocas. Lampard metía más goles y ganó la Premier League. Pero Gerrard tenía más mística y defendía mejor. El debate, años después del retiro de ambos, sigue siendo uno de los temas de discusión preferidos de jóvenes y viejos en cada pub de Inglaterra. ¿Quién fue mejor y por qué nunca funcionaron juntos? Jens Lehmann era el portero del Borussia Dortmund. Oliver Kahn, el del Bayern Múnich. Solo había puesto para uno de los dos en la selección. Historia casi idéntica a la de Marc-André ter Stegen y Manuel Neuer, pero con final feliz para el eterno suplente. Lehmann había sido convocado a Francia 98, a la Euro 2000, a Corea-Japón 2002 y a la Euro 2004, pero no había jugado ni un solo minuto. Año con año, Lehmann, fichado por el Arsenal, fue subiendo el tono de sus declaraciones hasta llegar a afirmar que la única razón por la que Kahn era titular y no él, era el lobby que ejercía el Bayern Múnich. Obviamente los compañeros no se hablaban. Las raras veces en que Lehmann era titular, Kahn argumentaba dolores de espalda para eludir la banca y quedar ante los ojos del mundo como suplente. Pero suplente fue finalmente en el Mundial de 2006, donde Kahn tuvo la madurez de aceptar su derrota final. Hay algunas rivalidades cuya única explicación está fuera de la cancha. Enemistades que en estos tiempos fácilmente se hacen del dominio público y entonces generan el morbo de la jornada cada vez que los clubes donde juegan los antagonistas de la telenovela se ven las caras. Todo nació cuando Maxi López, delantero argentino de la Sampdoria, le abrió las puertas de su casa a su joven paisano Mauro Icardi, a quien conocía ya de niño desde sus tiempos en Barcelona. No voy a entrar en detalles básicamente porque es una historia más contada que la de Caperucita Roja y el Lobo Feroz. Lo que sí les voy a decir es que los rivales se encontraron en la cancha 7 veces. La primera y más morbosa en 2014. Sampdoria 0, Inter de Milán 4. Y para acabarla de fregar con 2 goles del villano. Por si fuera poco, entre todos los equipos posibles del calcio, Maxi no fue a dar ni a las cebras de la Juventus, ni a la loba romana, ni al águila capitalina, ni al grifo genovés, ni al ave del Palermo, o al delfín del Pescara, ni al caballito de mar de la Salernitana, tampoco al gallo del Bari, al elefante del Catania, o por lo menos al burro del Chievo, o a la bruja del Benevento. No, Maxi se fue al toro, el único animal cornudo del calcio. Allá ni cómo ayudarlo. La madre de todas las rivalidades del fútbol mexicano la abanderan Ricardo Antonio Lavolpe y Hugo Sánchez. Todo empezó cuando el joven Hugo le anotó un golazo de chilena al arquero argentino y este declaró que había sido un milagro, que jamás volvería a hacer un gol así. Al siguiente partido le metió otro gol igualito. Pasaron los años y Hugo triunfó como posiblemente ningún mexicano triunfará jamás en Europa, y de vuelta a México con el Atlante se topó a su viejo enemigo,
como entrenador del equipo. Acabaron casi a los golpes. Luego, durante 4 años en que La Volpe fue entrenador de la selección mexicana, encontró en Hugo Sánchez a un enfermizo crítico de su trabajo que todos los días tenía algo que opinar en su contra, mientras dirigía a Pumas y lo hacía bicampeón del fútbol mexicano. Hugo pedía a gritos el trabajo de La Volpe, era su obsesión, y lo consiguió después del Mundial de 2006, pero no pudo hacer a México campeón del mundo como prometió. Arsène Wenger fue entrenador del Arsenal durante 22 años. Sir Alex Ferguson dirigió al Manchester United 5 temporadas más. Ferguson llegó antes y todo lo que quería era arrollar a sus rivales y tomarse una copa de vino con ellos al final del partido como si fueran compadres. Pero Wenger no aceptó ninguna de sus dos costumbres. No se dejó arrastrar tan fácilmente en la cancha y, reservado como era, declinó la bebida tradicional postpartido. Francés y escocés convivieron 17 temporadas. Dimensiónenlo. 6 años de primaria, 3 de secundaria, 3 de preparatoria, 5 de universidad. Una maldita vida teniéndose que soportar el uno al otro, porque además eran, aparte de técnicos legendarios, seres humanos bastante insoportables. Wenger altivo y parco. Ferguson pedante y ambicioso. Dos obstinados, engreídos y petulantes con argumentos de sobra para ser así. Y obviamente chocaron, porque para colmo una barrera les separaba. Venían de clases sociales muy distintas y se malinterpretaban el uno al otro. Solo les unía la pasión por su trabajo. Fuera de la cancha, los Arsenal-Manchester United eran guerras de declaraciones previas y post partido. Dentro de la cancha, Roy Keane y Patrick Vieira eran simples avatares que escenificaban la lucha cuerpo a cuerpo que sus técnicos no podían tener. El punto más álgido de la rivalidad ocurrió en el famoso Pizzagate, cuando el United acabó con una racha de 49 partidos sin perder de los invencibles y Cesc Fábregas le arrojó pizza a Ferguson mientras este discutía en vestidores con Wenger. El fútbol inglés siempre tuvo antagonismos similares. Matt Busby, primer dios del Manchester United, contra Bill Shankly. Lo mismo, pero en el Liverpool. La enemistad entre Brian Clough y Don Revie dio material hasta para una película. Pero nada en la historia del fútbol inglés se equipara a la rivalidad entre Arsène Wenger y Sir Alex Ferguson. Por lo general, las grandes rivalidades se gestan entre jugadores de equipos enemigos y entre futbolistas similares o que juegan en la misma posición y compiten por un solo puesto. Pero a veces nada de eso es necesario, con la antipatía basta. Es el caso de los dos máximos ídolos de Boca Juniors, Juan Román Riquelme y Martín Palermo. Dos héroes que polarizan las dos alas de la hinchada de Boca Juniors, aquellos que son del 10 y los que van a muerte con el Titán. Era rumor a voces que el vestidor del equipo de Carlos Bianchi a principios de los 2000 estaba dividido pese a sus incontestables éxitos. Teorías y chismes hay muchos, pero todos apuntan a una dirección en común: el ego de dos ídolos que querían ser el número 1 del club. Aunque ambos llevaron con cierta discreción su enemistad, detalles como el gol de Palermo que lo convirtió en el máximo goleador de la historia Ceneice no hicieron más que evidenciarla. El pase de aquel histórico gol fue de Riquelme, pero el 10 no se unió nunca al festejo. ¡Lo mira Riquelme! Pero no hay abrazo con el 10 Ceneice, que sale corriendo a gritarlo como si él mismo hubiese hecho el gol. Claro, así disfruta las asistencias. Juan Román le pide a la platea: vamos, vamos, levántense, grítenlo. Mientras tanto, Palermo está de cara a la 12 festejando. Pasó el tiempo y no se hicieron amigos. De hecho, Riquelme acaba de ser votado presidente del club en unas elecciones en las que Palermo apoyó abiertamente a sus rivales. Hoy, Martín, el entrenador que tanta gente pide en Boca, se descarta para el puesto, mientras Riquelme sea el presidente de la institución. Él no lo sabe, pero yo siempre he considerado a Javier Alarcón mi rival. Su canal de YouTube tiene 326,000 suscriptores. El mío, 320,000. Apóyame en esta lucha. Vamos a ganarle. Suscríbete al canal.
Hasta 2009, José Mourinho fue considerado el mejor técnico del mundo. Había ganado la Champions League con el Porto, 2 Premier Leagues con el Chelsea y un Scudetto con el Inter de Milán. Fue entonces cuando surgió Josep Guardiola. Su Barcelona ganó la Liga, la Copa del Rey, la Champions League, Supercopa Europea, Supercopa Española y Mundial de Clubes. Y tan importante como eso, con un fútbol vistoso y constructivo, demostrando que no se trataba de jugar bonito o de ganar, que se podía hacer todo a la vez. Mourinho vio entonces amenazada su condición de macho alfa y cuando llegó el momento de medir fuerzas, se impuso en 2010 contra todo pronóstico. Su fórmula tan parecida al Catenaccio triunfó por todo lo alto en el Camp Nou. El Real Madrid supo entonces que solo un hombre en la faz de la tierra podía evitar que el Barça arrasara durante 10 años seguidos. Fueron solamente 2 temporadas, pero ¡qué temporadas! La primera marcada por el Barcelona 5, Real Madrid 0, y por la serie de 4 partidos consecutivos que incluyeron final de Copa del Rey para los merengues y semifinal de Champions League para los de Pep. Juegos históricos, pero sobre todo conferencias de prensa históricas. Yo repito, pero ha ganado una Champions que a mí me daría vergüenza de ganarla, porque la ganó con el escándalo de Stamford Bridge. Y si este año gana la segunda, gana con el escándalo del Bernabéu. En esta sala, él es el puto jefe, el puto amo, es el que más sabe del mundo. Yo no quiero ni competir ni un instante. Al segundo y último año, Mou fue capaz de cumplir el objetivo. El Real Madrid fue campeón de liga con números históricos. Todo estaba servido para que los 2 mejores equipos del momento se vieran en la final de la Champions, pero Fernando Torres y Sergio Ramos lo evitaron. Luego vino la segunda parte, cuando 4 años después, en 2016, Manchester City anunció a uno y el Manchester United al otro, pero ya saben lo que se dice de las segundas partes, son sosas e innecesarias. Al primer año no salió campeón ninguno de los dos, sino el Chelsea de Antonio Conte. Al segundo, la diferencia fue tan amplia entre el City y el United que Mou, por una vez en la vida, no se atrevió ni a abrir la boca. César Luis Menotti ganó la Copa del Mundo con Argentina en 1978. Carlos Salvador Vilardo hizo lo propio en 1986. Menotti era verbo, fútbol lírico, el espectáculo por encima de todo. Vilardo no podía ser más diferente. Su único plan era ganar a toda costa. Cada uno es el patriarca de las 2 doctrinas enfrentadas en el fútbol argentino. No solo estamos hablando de técnicos menotistas y entrenadores bilardistas, sino aficionados, periodistas divididos por igual. No hay términos medios, o entiendes el fútbol y la vida misma como uno o como el otro. Ni siquiera hace falta ser argentino. ¿Eres un romántico? Entonces eres menotista. ¿Prefieres ir con los huevos por delante? Considérate un bilardista. Lo increíble del asunto es que los enemigos más grandes en la historia del fútbol mundial se enfrentaron solo una vez en la vida. Boca Juniors 0, Independiente 1, 1996, y ganó Menotti. Se enfrentaron 5 veces en su carrera, pero de las 4 primeras, todos cerrados duelos entre Juventus y Perugia. Hasta yo me acabo de enterar. Zinedine Zidane y Marco Materazzi cruzaron sus equidistantes caminos al minuto 110 de la final de la Copa del Mundo de 2006. Francia 1, Italia 1. Incluso antes de escenificar la acción más impactante en la historia de las finales del Mundial, Materazzi y Zidane ya eran los protagonistas del partido, pues el mediocampista francés había abierto el marcador, mientras el defensa italiano lo había empatado. Entonces pasó lo que pasó, la representación del bien contra el mal en una imagen. Los personajes de carne y hueso se convierten en cómic. Joker logra que Batman pierda los estribos. El héroe trágico cae en la trampa.
como Eva, como Moisés, como Macbeth. El superhéroe se convierte en humano y el humano en superhéroe. Zidane y Materazzi nunca fueron rivales naturales, ni siquiera volvieron a verse en los 18 años que han transcurrido desde entonces. Pero Materazzi se ha establecido en la biografía de Zidane como su némesis, su peor enemigo, el que le hizo perder la cabeza y el que a cambio se llevó el golpe más sabroso de la historia del fútbol. La rivalidad más respetuosa de todos los tiempos la protagonizaron dos figurones de época que por caprichos de la vida resultaron contemporáneos. Los hasta entonces mejores jugadores en la historia del fútbol europeo jugaban en posiciones distintas y sus equipos participaban en ligas distintas, pero Johan Cruyff y Franz Beckenbauer se repartían todos los títulos y todos los premios de los años 70. El Ajax del neerlandés ganó la Copa de Europa en 1971, en 1972 y en 1973. El Bayern Múnich del alemán la consiguió en el 74, en el 75 y en el 76. Cruyff ganó el Balón de Oro en 1971, Beckenbauer en el 72. Johan en el 73 y en el 74, Beckenbauer en 1976. Increíblemente, antes de coincidir en el soccer de los Estados Unidos, los dos estandartes del fútbol se enfrentaron tan solo en 2 partidos oficiales. Una Ajax 4, Bayern 0 en 1973 y la icónica final de la Copa del Mundo de Alemania 74. Nunca coincidieron en un terreno de juego. Son futbolistas de épocas distintas, pero uno era brasileño y el otro era argentino. Y ambos fueron espectaculares jugadores que elevaron como nadie la mística y la leyenda del número 10 en el fútbol. Si Pelé había sido o rey, Maradona se transformó en Dios. Y lejos de mantenerse al margen de la discusión como manda el manual del buen criterio, mientras tuvieron vida, ambos opinaron alegremente del tema cada vez que les preguntaron, manteniendo así encendida la llama de la polémica por años y años, con una pregunta que prevalece incluso hasta nuestros días: ¿quién de los dos fue el más grande? Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, a diferencia de Pelé y Maradona, coincidieron en la línea del tiempo. Dos fenómenos históricos que durante años, lustros y hasta décadas sacaron lo mejor el uno del otro. Si Cristiano Ronaldo hacía 3 goles el martes, Messi anotaba 4 el miércoles. Fueron futbolistas de otra dimensión. Entre ambos consiguieron 13 balones de oro, 10 botas de oro, 9 Champions Leagues, anotando mucho más de 1500 goles. Se enfrentaron 36 veces. El portugués se impuso en 11. El argentino en 16. Nunca en la historia se vio algo así. 2 futbolistas tan buenos. 2 jugadores que empezaron a ser los mejores desde tan jóvenes y que seguían siéndolo ya de tan viejos. Hasta hoy, estando en polos opuestos en el ocaso de sus carreras, es humanamente imposible entablar una conversación acerca de uno sin tener que mencionar al otro. Vienen en paquete y así seguirán por los siglos de los siglos, porque este mundo siempre ha necesitado gente insultándose desde polos opuestos. Si ya no son católicos contra luteranos, ni comunistas versus capitalistas, el conflicto perpetuo está garantizado entre los fanáticos de uno y otro. Y así, cuando Messi y Cristiano tengan 70 años, la mitad del mundo seguirá debatiendo apasionadamente con la otra mitad sobre quién fue mejor. Estas enemistades o rivalidades ya las conocíamos más o menos, ¿no? Pero, ¿qué tal el otro lado de la moneda? Las amistades que desconocías de jugadores que han hecho sus trayectorias en equipos distintos, pero que en algún momento del pasado, aunque no lo supieras, aunque no te acordaras, coincidieron en el mismo equipo. Te invito a que lo visites y te sorprendas. Encontrarás el link aquí abajo en la descripción. Deja tus comentarios porque te leeré allá, te leeré acá
y nos vemos en la próxima entrega.